Esto que estás viendo nació de más de 10.000 kilómetros de acá y hoy está pasando en Barcelona. No vine a mostrarte solamente una fiesta, vine a hacerme una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con esa tradición tan antigua cruzando medio mundo? ¿Qué pierde? ¿Qué se transforma? Si después de todo ese viaje sigue siendo real. Quédate hasta el final porque la respuesta no es tan cómoda como parece. El Año Nuevo chino no empezó como celebración, empezó como necesidad. Marcaba el final del invierno más duro, el momento en el que la gente sobrevivía y necesitaba creer que lo peor ya había pasado. No había desfiles, no había público, había familia, había miedo y había una idea muy simple. Si cerramos bien este ciclo, tal vez el siguiente sea mejor. Por eso no es solo una fecha, es un ritual de cierre y de comienzo. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando algo así sale de casa? Porque emigrar no es solo cambiar el país, es decidir qué parte de ti no puedes perder. La gente migra por trabajo, por oportunidades, por futuro, pero hay cosas que no entran en una maleta. Las fechas importantes, las maneras de empezar de nuevo. Por eso el Año Nuevo chino viaja, no como espectáculo, sino como ancla. Pero cuando lo traes con vos, ya no es lo mismo. O capaz que sí lo es. Aquí les voy a dar un dato curioso que también se parece de mi cultura. A veces se esconde una moneda limpia o un hilo blanco dentro de uno de los dumplings. Quien encuentre la moneda tendrá un año de gran riqueza y quien encuentre el hilo tendrá una vida larga. ¿Y a qué se parece eso a mi cultura? Para quienes no saben todavía o vienen aquí por primera vez, yo soy búlgara y en mi país tenemos una tradición similar. Para el Año Nuevo y la Nochebuena hacemos un típico pan donde ponemos una moneda dentro y se dice que quien encuentra la moneda va a tener un año de riqueza y abundancia. Barcelona es una ciudad hecha de llegadas, de mezclas, de culturas que se cruzan. Y cuando una ciudad es así, las tradiciones no se quedan cerradas, se comparten. Lo que empezó como una celebración comunitaria se transformó en una fiesta abierta. No se perdió la tradición, se transformó. Y hablando de transformación, ahora los dejo con los lindos espectáculos que estaban preparados justo para esta fiesta antes de continuar con el video.
La comida es el corazón del Año Nuevo chino, pero también es lo primero que se adapta. No es solo sabor, es símbolo. Cada plato tiene un significado: abundancia, unión, prosperidad. Y acá muchos ingredientes cambian. Algunos símbolos se simplifican y mucha gente ya no sabe exactamente qué representa cada cosa. Cuando pruebo esto acá, en Barcelona, no estoy comiendo comida china. Estoy participando en un ritual adaptado. Eso podría ser el principio del fin, pero no lo es. Porque aunque el significado se transforme, la reunión sigue pasando. La mesa sigue juntando gente. En China, muchas de esas celebraciones pasan puertas adentro. Acá pasan en la calle. Y esto lo cambia todo. La tradición se vuelve espectáculo y el ritual se vuelve encuentro. Durante mucho tiempo pensaba que una tradición fuerte es la que nos tocaba. Hoy pienso lo contrario. Una tradición fuerte es la que de verdad sirve a alguien. No importa si entiendes cada símbolo, importa si te permite cerrar algo, si te da permiso para empezar de nuevo. Si eso pasa, significa que no estás muerto, estás vivo. Y ahora te tengo una pregunta a ti. Si este año nuevo era una excusa, ¿qué necesitarías soltar
para empezar de nuevo. Lee los comentarios. Ahí también se ve si esta tradición sigue viva. Feliz Año Nuevo desde Barcelona para quien todavía lo necesite. Y hasta la próxima.